jueces. Tenemos desaparecidos. Nunca más. Silencio en la sala. Mi papá, por una endija, una claraboya, una ventana muy chiquita, veía. Yo soy Florencia Chidíchimo, hija de Ricardo Chidíchimo, que está detenido, desaparecido desde el 20 de noviembre de 1976. Nací el 18 de marzo del 76. Mi mamá dice que nací en democracia, 6 días antes del golpe. Mi papá era militante político, militante de la Juventud Universitaria Peronista, y era meteorólogo también. Y bueno, y era hijo de esa personaje que era mi abuela Quita, que bueno, cuando desapareció su hijo Calín, así le decía, que era la luz de sus ojos, se desesperó, no sabía qué hacer, y esa desesperación supo transformarla en lucha. Mi abuela Quita fue madre de Plaza de Mayo muchos años, no dudó en ir a la iglesia Santa Cruz, en estar en la plaza en todas las rondas. Este es el pañuelo que yo guardo, cuido y uso cada 24 de marzo, que ella me legó el día que me dijo: Chichi, yo no me dan más, Chichi me decía, no me dan más las piernas para caminar mucho, así que ahora te lo dejo a vos. Y bueno, yo lo tomé con todo el amor. Tiene ya, bueno, no sé si 48, pero más de 4 décadas sí. Está bordado a mano por ella, como lo hacían, y está el nombre de mi papá y la fecha de desaparición. Y mi abuela tenía una risa contagiosísima, tenía también mucha fuerza. Ella siempre dijo, igual que mi mamá, nosotros buscamos justicia y no venganza. Y eso hicimos, trabajamos para la justicia. Aparte, mi abuela podía resignificar cualquier cosa. Le habían escrito en la casa con aerosol rojo MT, ¿no? En una piedra Mar del Plata, que no sabían con qué sacarlo, pero aparte mi abuela dijo: yo esto no lo voy a sacar. Todos los días le preguntaba, le decía: abuela, ¿y qué es MT? Y ella me decía: madre terrestre. Podía resignificar en juego lo que la atravesaba y seguramente le dolía, porque aparte de haberle escrito MT, le tiraron un montón de papeles que decía madre terrorista, y decía: y me los dejaron a los árboles como arbolitos de Navidad. Chichi, cuando ya crecí, parecían arbolitos de Navidad. Como, yo siento que la abuela, yo tengo relatos de la abuela que pudo hacer fantasía y juego, sin dejar de decirme la verdad con el tiempo, como lo podía ir albergando, ¿no? Fueron muy sabios en mi familia de nunca mentirme. Yo siempre supe lo que pasó, pero siempre buscar la manera, con sus acomodaciones, de decirlo de tal manera que yo pudiera ir digiriéndolo. Porque yo a los 3 años pregunté por qué no tengo papá. Mi mamá me dijo porque había unos hombres que se habían llevado a papá, entonces yo le dije que le iba a pegar una cachetada de puré y tiré el puré a la pared. Así es como mi mamá dice que se inaugura, como empieza a contarme esto. Bueno, soy hija de desaparecido y la verdad que en mi creación, así como mi punto recurrente, es la reconstrucción a partir de la memoria y los derechos humanos de mi propia historia, y en eso tratar de entramar con historias de otros para construir la memoria colectiva, ¿no? A veces desde mí particularmente, a veces a partir de historias de otros, pero es poner en movimiento y en el cuerpo, porque soy profesora de expresión corporal y actriz. Por lo menos actué mucho tiempo. Creo que la memoria nos pasa por el cuerpo, que la historia nos pasa por el cuerpo, y el cuerpo para mí es el territorio donde alojo todo lo que creo y construyo y compongo, ¿no? Siempre fui una niña muy inquieta, siempre resolvía
desde el movimiento. Los juegos tenían que ver con el movimiento, me divertía mucho más poner el cuerpo que sentarme a jugar a un juego de mesa. Todos tenemos lugares, ¿no? Con lo cual yo tengo recuerdo de mi conexión con el cuerpo y como territorio, insisto con esta palabra territorio, de juego desde muy chiquita. Y cuando empiezo a actuar a los 17 años y encuentro a una maestra que daba expresión corporal, empiezo a entender que por ahí podía haber algo interesante. Más que justamente este lenguaje, con lo que trabaja es bailar desde nuestra propia historia, registro, vivencia y construir desde ahí el hecho artístico o la obra. Es de lo que trabajo, yo doy clases de expresión corporal, construyo creativamente desde ahí, es el lugar donde elijo para decir, básicamente, ¿no? Para decir y para decir lo que no se podía decir, ¿no? Durante mucho tiempo tuvimos que manejar como un doble registro, un doble discurso, había cosas que se podían hablar en mi casa, pero afuera no, había cosas que sabía que no las podía decir a los gritos. Mi mamá me decía, esto se habla acá y afuera no. Entonces, cuando encontré la metáfora corporal, me pareció súper valiosa, cómo empezar a decir metafóricamente, y estaba diciendo, y por ahí la metáfora lo que genera es que es polisémica, es confusa, entonces yo estaba diciendo lo que quería decir y cada uno después entendía, y medio que me cubría un poco también eso, ¿no? Me defendía, era como mi trinchera. Ya digo, empecé desde un lugar muy periférico, no estaba yo en la historia era otra cosa, era más metafórica, eran historias de otros. Pero, por ejemplo, una vez puse en escena en una obra que se llamó La transmutación de Magnolia, un poema que escribí que decía, busco y no encuentro, busco en los lugares del recuerdo que resisten al olvido feroz que acecha este mundo ciego y cansado, busco verdades de otros porque las mías no las tengo. La condición de desaparecido es muy difusa en el sentido de, yo nunca encontré los restos de mi papá, no sé dónde está mi papá. Esa madrugada entre el 19 y el 20 de noviembre que se llevaron a mi papá, yo no supe más nada. Hay algo del no saber. ¿Dónde terminó? ¿Cuál fue su destino final, ¿no? Y a lo largo de la historia lo que pude ir reconstruyendo frente a esto, al encontrarme con gente, por ejemplo, me encontré con Nilda Eloy, que fue una de las sobrevivientes del Infierno, que es un centro clandestino en Avellaneda, que lo vio a mi papá en cautiverio. Un día que fui a la Comisión Provincial por la Memoria a buscar el expediente de mi papá, me dicen, ¿a nombre de quién? Y yo digo, Chidíchimo, y ella se da vuelta y me dice, ¿cómo? Y le digo, Chidíchimo, le digo, vos estuviste con mi papá, el meteorólogo, en cautiverio. Y me abrazó y nos dimos un abrazo, lloramos, por supuesto. Y ahí ella me cuenta que un día que ella estaba en cautiverio llega un grupo muy grande de San Justo. Y ahí nos damos cuenta que el camino del plan sistemático era pasar por San Justo, que era un lugar de entrada, hacia otros centros clandestinos de detención del mismo circuito CAMPS, en otra zona de la provincia de Buenos Aires, con características ya más, ella dice, el infierno era un lugar de destino final. Y de hecho dice que un día deja de verlo, para fines del 76. Y mi abuela siempre dijo que ella quería que sus cenizas fueran al río porque mi papá seguramente había terminado ahí en los vuelos de la muerte. Y una de las cosas hermosas que me dice Nilda Eloy, y esto viene a cuento de mi propia creación, es que mi papá, por una endija, por una claraboya, por una ventana muy chiquita, todos los días miraba, era un lugar muy oscuro, y daba el parte meteorológico. Y entonces decía que esas eran las cosas que lo sacaban afuera, que les ponían la cabeza afuera de ese cautiverio, ¿no?
mi última obra, que todavía no estrené, que acabo de entregar en la tesis de posgrado, se llama La endija del tiempo, en honor a esa anécdota. Entonces, la decisión estética que tomé fue que la intérprete bailara en el Parque de la Memoria, y la música son las declaraciones judiciales que yo hice, porque yo declaré en 2 juicios, en el juicio a la Brigada de Investigaciones de San Justo y en el juicio a la Brigada de Investigaciones de Avellaneda. Mi papá, por una endija, una claraboya, una ventana muy chiquita, veía lo poco que podía ver de día, porque era un lugar muy oscuro y daba el parte meteorológico. Extraje tal cual la voz de las declaraciones, y de las 4 horas de declaración extraje 25 minutos, armé 9 escenas, y ella baila en relación a las esculturas del Parque de la Memoria. Trepa a pensar es un hecho revolucionario, pasa por las casitas dada vuelta, y siempre con ese río detrás. Aparte, el río para nosotros ese lugar es muy peculiar en cuanto a la historia, porque atrás está la ciudad universitaria donde él estudió y donde empieza su militancia política. Él venía de la Iglesia del Tercer Mundo, pero su militancia política la empieza ahí y termina siendo el referente de la juventud universitaria peronista en La Matanza. Entonces está todo el tiempo de fondo ese lugar, ese río que él disfrutaba tanto cada vez que tenía horas libres en la facultad. Y la anécdota de la endija, el encuentro con Nilda valió para saber eso, que mi viejo, así como el chef decía las recetas, cada uno ponía qué cosas los podían sacar de ese cautiverio. ¿Y qué otra cosa es el arte que nos saque, ¿no?, de los cautiverios sociales de todas las épocas y personales, que nos los haga cuestionar también, que nos saque cuestionándolos, poniéndolos bajo la lupa, reflexionando sobre eso, sobre todo para que no vuelva a pasar nunca más. Me parece súper interesante de recalcar que lo individual siempre fue colectivo, que la anécdota autobiográfica sirve para la construcción de la trama colectiva, para la no repetición, para la reparación, pero de todes, y no de todes porque te cuento yo mi historia. Mi historia es una posibilidad y hay 30.000 más, ¿no? 29.999. Hay niños apropiados, hay familias enteras desaparecidas, y que podamos seguir reconstruyendo esto, la memoria en pos de la verdad y de la justicia. Yo, más allá de lo tremendo de la situación, y ahora sí es muy personal, yo me siento que fui, que de alguna manera me hicieron transitarlo amorosamente, y no sé cómo me dieron herramientas para que yo pudiera metamorfosear esto. Y el arte y la construcción creativa, el proceso creativo para mí fue sustancial para sobrevivir. La lucha de mis viejos, de los dos, me enseñaron a estar de esta manera en el mundo, y yo creo en esto, creo en lo que ellos pelearon, creo por lo que pelearon, creo que por lo que defendieron, y estoy orgullosa de ellos, de los dos. Y también pensar de qué maneras contamos la historia, ¿no? A mis hijos me parece interesante contarles la historia del pañuelo, que primero fue un pañal y que fue la manera de reconocerse. Y también creo un poco en la ternura, ¿no? También suena naif, pero creo un poco en la ternura. Me gusta creer que nos acompaña, aún en lo terrible. Eso también me enseñaron. Lo único que cambiaría de mi vida es que me hubiese gustado conocerlo un poco más, ¿no? De tener recuerdos con él.
De hecho, tengo solo una foto, que es el día que nací, que está mi mamá en el sanatorio, AUPA, y él de ese perfil que todo el mundo dice que tenemos parecido, riéndose al día siguiente de nacer. Creo que eso es lo que cambiaría, haber tenido más tiempo de compartir, eso sí, pero en el equilibrio esta vida a mí me gusta.